Pasamos al bloque de gestión de producto. La tendencia habitual de muchas empresas para mejorar resultados es tratar de optimizar procesos, reducir costes o introducir mejoras incrementales o incluso innovaciones disruptivas, nuevos productos, nuevos mercados. Pero en los últimos años va cobrando mucha fuerza el enfoque en Customer Journeys. Y creo que Random son especialistas en este tema y me gustaría que Carlos nos hablara un poco de esto. Más que nada, primero introducirnos un poco al concepto de Customer Journeys. Bueno, un Customer Journey, al final para mí, el valor que tiene un Customer Journey es que de alguna forma logra visibilizar, de nuevo, Visual Management, y conceptos también muy lean, logra visibilizar y poner de manifiesto cuál es la experiencia o la traducción literal sería como el viaje del cliente, la experiencia que vive tu cliente durante todo el proceso, ¿no? Desde que se da cuenta de que tiene una necesidad y ni siquiera te ha considerado, hasta el momento que te empieza a considerar y te compara con tu competencia o llega a ti y te considera como posible solución a esa necesidad, hasta el momento en el que está preparado para hacer una compra, porque en muchas ocasiones hacemos campañas ya dirigidas a compra y todavía no está preparado porque necesita madurar todavía su necesidad, hasta el momento en el que consume tu servicio o tu producto, hasta el momento en el que lo recomienda o se hace embajador de tu marca y de tu tal. Entonces, eso es una visión como muy transversal, muy holística, y para mí el gran poder del journey es objetivar esa experiencia, es decir, que esa experiencia no venga de las percepciones de las personas que trabajan en la marca y que dan ese servicio a sus clientes, sino que eso venga de tus clientes o de tus potenciales clientes en las etapas más tempranas, digamos, ¿no? Y eso es muy revelador, eso es muy transformador porque el nivel de descubrimientos de insights de cliente ahí y esas reflexiones a ese nivel. Entre otras cosas porque muchas veces solo nos centramos en las interacciones que tenemos con el cliente. Y ahí nos perdemos mucho de esa experiencia, digamos, ¿no? Nos perdemos todas las emociones por las que él pasa, cuáles son los momentos de verdad importantes para tu cliente y te pierdes muchas oportunidades, en definitiva, ¿no? Entonces, para mí eso es un poco la potencia del Customer Journey. De hecho, acabas de mencionar una cosa importante. Y hoy en día, ¿no? Muchas empresas hablan de customer centricity, de valor para el cliente, pero siguen definiendo mal lo que es valor, Mm, porque lo hacen de una perspectiva interna y, como decías tú, subjetiva. Y creo, o sea, cuando tú realmente te pones en los pies del cliente, es cuando realmente defines valor, entonces te puedes organizar para, como sea, internamente, para esa entrega de valor. claro. Pero muchas empresas lo siguen haciendo por, como decías, ¿no? Por sus touch points o por sus silos internos o por como ellos creen que su cliente utiliza su servicio y no al revés, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? El hecho de objetivar, ¿no? Y sacar opiniones y trabajar con ciencia y con datos. Sí, sí. Y para eso ya hay mucha metodología creada. Nosotros no hemos descubierto nada como Random. Estamos utilizando un montón de metodología, de design thinking, de observación etnográfica, metodología que ya se utiliza en otras disciplinas, Sí. como experiencia de usuario, que realmente son muy reveladoras y aportan mucha visión estratégica y mucha táctica también. Digamos que tradicionalmente las empresas se han enfocado en la experiencia a nivel de touch points, como reflejo de su organización interna por silos, aunque algunas se piensen que lo están haciendo muy bien, pero siguen estando internamente organizadas por silos, ¿no? ¿Qué beneficios aporta el enfoque holístico desde la experiencia global de cliente? ¿Tienes algún ejemplo, sin mencionar nombres, de algún cliente al que hayáis ayudado a hacer ese cambio? ¡Wow! Infinitos, infinitos. Mira, sin mencionar, bueno, ayer precisamente estuve en Iberdrola haciendo una entrevista para mi podcast para el mundo real a la responsable de Customer Experience en canales no presenciales de Iberdrola y llegó un momento que hablamos precisamente de esos journeys y de cómo ellos trabajan la experiencia y touchpoints, etcétera, ¿no? Y un ejemplo, es el ejemplo típico, o sea, el ejemplo del libro que ella me puso es, hostia, cuando nosotros empezamos a trabajar esto, nos dimos cuenta de que, por ejemplo, a nivel del call center, que es oro puro, o
sea, llevaban 25 años de call center. Había personas ahí dentro que llevaban en el frontline de la compañía, es decir, hablando directamente con cliente y respondiendo a sus dudas, están 25 años en el call center, ¿no? Y nunca se había hecho una investigación cualitativa de extracción de insights de calidad, de realmente cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas, sino que los KPIs, los indicadores de negocio que se utilizaban en ese touchpoint, en el call center en concreto, eran los indicadores de call center. El número de llamadas, minutos de tal, días que pasan hasta la siguiente llamada comercial de no sé cuánto, y eso son métricas, bueno, está el concepto este de vanity metrics, ¿no? Son métricas que en realidad no son accionables, no sirven para nada más que para optimizar ese touchpoint a qué nivel, dónde está el valor ahí, claro, ¿no? Realmente. Y para mí eso es un ejemplo clave, ¿no? O sea, si nos centramos en optimizar un touchpoint, nos perdemos la visión holística de la experiencia de tu cliente. Porque para tu cliente ese touchpoint es una anécdota o es un mal necesario. Claro, transformar esa visión de, oye, no, vale, ¿para qué están utilizando? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son los principales problemas, los pain points? ¿Cuáles son los momentos de la verdad? ¿Qué esfuerzo le requiere a un determinado arquetipo de cliente una determinada acción concreta, un determinado momento de ese journey? Eso es importantísimo. Eso es realmente transformador. Y así sucede, ¿no? Que realmente eso llega a afectar a otros departamentos, ¿no? Y no me quiero adelantar porque me parece que me quieres hacer una pregunta. Sí, el concepto de Customer Journey, si lo miras de una perspectiva Lean, para tú hacer una transformación Lean o poderte autodenominar como empresa Lean, tienes que hacer tres cosas fundamentales, ¿no? Definir valor, evidentemente desde el punto de vista del cliente, organizarte por value stream para aportar ese valor, implementar flow e implementar pull. Al final un Customer Journey no deja de ser el primero y el segundo. Sí, es una especie de value stream mapping. La diferencia para mí es, y creo que es importante esa diferencia, es que un journey no tiene por qué ser la representación del flujo de entrega de valor, como se entiende en Lean, por ejemplo, ¿no? No tiene por qué, puede serlo también, puede serlo, pero no tiene por qué. Un journey puede ser un journey más enfocado a la innovación, por ejemplo, donde ni siquiera yo como compañía estoy presente en ese journey de mi cliente, pero puedo identificar cuáles son los momentos importantes que me llevan o sea, que le llevan a tomar decisiones que me afectan o que le van a llevar a tener un punto de contacto conmigo. La clave del journey para mí es que esté hecha desde el punto de vista del customer, desde su experiencia, ¿no? Independientemente de ti, independientemente de dónde llegue el primer touchpoint, ¿no? Y eso realmente es una gran oportunidad para la innovación, porque si tú realmente entiendes dónde están los momentos de la verdad de esa persona, sean o no sean un touchpoint, tienes una oportunidad muy heavy, ¿no? Porque no es una oportunidad desde mí hacia ti, sino desde ti hacia lo que yo puedo hacer por ti, de alguna manera, ¿no? En uno de tus podcasts mencionas que las empresas que realmente quieran ser customer-centric, de alguna forma se tienen que reorganizar para proveer ese valor al cliente, ¿no? ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo lo explico? Sí. Vale, pensaba que me preguntabas cómo se tienen que reorganizar. Un poco más de luz, pon un poco más de luz sobre esta... Bueno, pues eso es precisamente lo que quería decir antes cuando decía que el journey va a afectar a todos los niveles, ¿no? Porque si es que un determinado touchpoint no solo va a afectar a un departamento, probablemente, ¿no? Es cambiar la mirada, cómo lo ve el usuario y cuáles son mis impactos y qué impactos. O sea, optimizar un touchpoint desde un punto de vista de experiencia incluso puede querer decir que desaparezca ese touchpoint. Ojalá. Cuantos menos touchpoints, mejor. Cuanto más simplifiquemos esa experiencia, mucho mejor, ¿no? Y eso lo que requiere es una complicidad y de nuevo, una alineación de toda la compañía, entendiendo perfectamente cómo es esa experiencia, digamos. Y eso es totalmente transformador. Desde el punto de vista del marketing, desde el punto de vista de ventas, desde el punto de vista de operaciones, desde el punto de vista financiero, desde todos los puntos de vista, todo el mundo tiene que estar alineado para cómo podemos transformar esa experiencia, cómo mi trabajo a nivel individual, a nivel departamental, a nivel de área de negocio, a todos los niveles, cómo impacta en esa experiencia de ese usuario, ¿no? Y para mí, realmente, esa mentalidad customer journey thinking, digamos, ¿no? Esa mentalidad es realmente clave
porque ahí es cuando tú lo ves, ¿no? Es lo mismo que cuando haces un test de usuario, ¿no? Esto es algo por lo que todo el mundo que ha participado en un producto digital ha vivido en sus carnes. Tú, desde tu know-how, desde tu experiencia, desde tu profesión, desde tu oficio, ¡pam!, diseñas un layout de una página con una interacción, no, porque esto lo vamos a poner aquí, porque ahora aquí arriba a la derecha el porcentaje de conversión va a ser mucho más alto y lo vamos a tal, esto va a impactar en el CRO, vamos a organizar la arquitectura de esta manera, se lo plantas a un usuario y no entiende nada. Y tú dices, hostia, wow, ¿cómo puede ser? Y esa primera vez es una bofetada que te silba el oído durante meses, ¿no? Y es un... Bueno, pues eso es exactamente el impacto de un Customer Journey para una compañía, es ese, exactamente, ¿no? Es que impacta a todos los niveles, es imposible que no impacte a todos los niveles, ¿no? Otra cosa es que tú tengas una compañía de 17.000 empleados y puedas empezar con todos a la vez. Pues a lo mejor no es la estrategia más inteligente, ¿no? A lo mejor tienes que encontrar una oportunidad concreta, encontrar quick wins, encontrar, ¿no?, cuáles son esas pequeñas ganancias que me van a permitir que esto agarre tracción y que poco a poco pueda ir incorporando a ese discurso, a esa mentalidad, a esa visión al resto de la compañía. Pero es totalmente transformador, debería serlo, porque si no, es un póster en la pared.